De eso se trata, de que ese corazón no deje de latir. Seguimos hablando de ese 25 de noviembre y estas mujeres no están solas, porque en la ciudad de Águilas también tienen un programa de actos muy interesante, muchos de ellos entrañable, diría yo, y que quién mejor para contarnos cómo va este mes de noviembre es Isabel María Torrente, concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Águilas. Muy buenas noches. Buenas noches. Y le acompaña la técnico del Centro Municipal de la Mujer, Antonia Reche. Muy buenas noches también. Hola, buenas noches. Cartel maravilloso que, como nos dicen, no necesita demasiadas letras, no necesita muchas más explicaciones. Es hecho por una joven aguileña y, desde luego, me parece espectacular, pero sobre todo con un mensaje demasiado claro. Como te has dicho, el mensaje que transmite la imagen es muy fuerte, o sea, tiene un impacto visual muy fuerte y, bueno, como estábamos comentando antes, aunque no tuviera letras, sabremos perfectamente de qué queremos hablar o qué queremos dar a conocer con este cartel. ¿Qué necesidades tiene la ciudad de Águilas en este aspecto? Pues bueno, yo creo que un poco como todas las ciudades, porque el tema de la violencia de género, el problema, la lacra social que supone la violencia de género no es algo que se puede llevar o extremar a una sola ciudad ni a un solo municipio, es algo que nos ocupa toda la parte de España, de hecho todo el mundo, y igual que en clases ocupan todas las clases, sean medias, altas o muy bajas, o sea, se puede dar en cualquier familia. O sea, que tenéis el mismo trabajo que tenemos nosotros en nuestra ciudad, que es concienciar a la población, que salga a la calle también, que participe de estas actividades. Antonia, ¿nos cuentas qué vamos a vivir en Águilas estos días? Pues vamos a vivir, bueno, a lo largo del mes de noviembre, aunque digamos que en el mes de noviembre están concentradas algunas actividades, pero de hecho vivimos a lo largo de todo el año, es decir, muchas actuaciones y muchas actividades que llevan, que lo que subyace debajo es el tema de la sensibilización y concienciación contra la violencia de género y por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, que es un trabajo que se hace durante todo el año, aunque digamos que bueno, se visibiliza más a veces específicamente pues en el 25 de noviembre, en el mes de noviembre. Empezamos nuestro programa el martes 14, con una charla, es decir, que nos pareció que era interesante, que se llama la charla, es decir, no eran brujas, eran sabias, el uso de las plantas medicinales. Esto realmente responde un poco el título, es decir, un poco a la consideración de cómo a lo largo de la historia se ha tratado a las mujeres. Creo que resume muy bien la consideración, ¿no? Es decir, cómo las mujeres que han tenido un conocimiento ancestral, es decir, por su contacto más directo con la tierra y por su cercanía también a nivel del cuidado, es decir, pues desde los hijos hasta las personas enfermas, es decir, pues aprendieron a utilizar las plantas, es decir, y sin embargo, bueno, como a esas mujeres de alguna forma se las condenó, se las juzgó, se las asesinó, se las quemó, es decir, por conocer remedios para calmar el dolor ajeno y el dolor del prójimo. Y yo creo que eso resume mucho, es decir, cómo nos han tratado, es decir, la sociedad, es decir, cómo es la historia de la mujer en esta tierra, de alguna forma. Entonces, bueno, nos pareció, además lo hicimos en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente, de la que también es concejala Isabel, y con un compañero técnico de Educación Medioambiental, y Sebastián Ramírez, y la verdad es que a la gente le gustó muchísimo porque descubrieron cosas, decir, en relación a esa visión de la mujer, es decir, a ese trato que le ha dado la historia a la mujer, y a veces cuando lo oyes, es decir, porque de pronto te quedas así como muy impactada, ¿no? Es decir, y bueno, pues empezamos antes de ayer, el martes. Hoy tenemos una mesa redonda que lleva el título de Violencia de Género e Infancia. Está organizada desde la Federación de Asociaciones de Amas de Casa y Consumidores,
y la asociación TADER, es decir, en colaboración con la Asociación de Amas de Casa y Consumidores de Águilas. Y bueno, pues se va a abordar un poquito el tema de violencia, es decir, cómo los menores que están en situaciones en familias donde existe la violencia de género, donde la dinámica familiar está marcada por esas relaciones de violencia de género, pues cómo son menores que están afectados directamente. De hecho, ya la ley lo recoge así, es decir, ahora la práctica ya de lo que eso significa aún, bueno, pues ahí se está haciendo camino. Pero bueno, es un tema que digamos que ya se está empezando a abordar. Es decir, que entonces, bueno, pues va a contar la mesa redonda con la presencia de Alicia Barquero, la directora general de Mujer e Igualdad de Oportunidades, con la alcaldesa de Águilas, es decir, Mari Carmen Moreno, y luego, pues bueno, para nombrar todos, pero bueno, profesionales de la psicología, y con Isabel también. Y también vamos a contar con la presencia de Emilio, si me permitís, porque Emilio Tomat, porque viene un poquito también, es decir, se presenta un libro escrito por una mujer, anónimo, sobre su propia experiencia de violencia. Y entonces también un poquito la presentación de este libro. Hay algo que estamos preparando, precisamente una entrevista con la directora general que veremos en el programa del próximo martes, y lo curioso es que buscando dónde está el problema, porque claro, para ponerle solución a algo tenemos que saber realmente dónde está el problema. Muchos de ellos creen que es en la educación que recibe cada ser humano en su hogar, ¿no? De lo que ve, de lo que cree que es lo normal, ¿no? O de la experiencia que ha podido vivir. Influye muchísimo, pero también se culpa muchísimo a la cultura de este país, al que la mujer en la sociedad más antigua, la mayoría estaba en casa, solo se tenía que dedicar a las labores del hogar, en las que no podía tener una vida social propia, y el romper con la cultura en realidad creen que es lo más difícil, en romper un poquito esa conciencia de antaño de los pueblos pequeños y que hace ver y valer sobre todo la dignidad de la mujer. Pienso que son muchos años los que el heteropatriarcado ha estado marcando la vida de las mujeres, y entonces al final la mujer somatiza y normaliza ciertas actitudes, aunque sean machistas. De hecho, las mujeres también somos reproductoras de muchas acciones machistas porque las tenemos normalizadas y no rompemos con este sistema social creado por y para los hombres, porque realmente todo el sistema está creado para que siempre seamos las mujeres las que quedemos un pasito por detrás. Y bueno, de hecho, las pruebas las estamos viendo a lo largo de estos años, cuando no es que ahora haya más violencia contra las mujeres, siempre ha habido violencia hacia las mujeres desde todos los ámbitos, no solamente la agresión, porque recordemos que la agresión es la punta del iceberg, pero antes de esa agresión hay un proceso de sometimiento hasta llegar a la agresión. Una mujer desde el principio no permite que un hombre la agreda. Tienes que llevarla a ese estado de, de sumisión y sometimiento para al final aceptar que te dé un tortazo, que te dé un puñetazo o que directamente te asesine. Antonia, no es lo mismo feminismo que machismo. Para nada. Ni tampoco es necesario poner tantas etiquetas, ¿verdad? No, es decir, bueno, la verdad es que es tremendo decir, pero bueno, yo creo que ahí hay una intencionalidad, es decir, clarísima, de confundir los términos, ¿no? Es decir, a ver, yo primero, es decir, me gustaría un poquito por lo que has dicho, no es un problema de España, ojalá solamente fuese un problema de España, es decir, porque diríamos, mira, es decir, vamos a ver cómo lo han hecho en otros países para ver qué podemos hacer. No, es un problema de cómo nos interrelacionamos hombres y mujeres en este mundo. Es un problema estructural, es un problema que te lo encuentras en cualquier parte del mundo. Da igual, es decir, que te vayas donde te vayas. Es más, incluso en los países más avanzados, es decir, donde los procesos de igualdad llevan años, es decir, hay un poquito, es decir, ya trabajándolos más, sigue habiendo violencia de género, sigue habiendo muertes. Y no hay estatus social, como decías al principio, tampoco. Digamos que es una
una forma que hemos construido, es una construcción social, es decir, por eso es construcción social de interrelaciones personales, pero también de interrelaciones institucionales. Es decir, las mujeres, voy a aprovechar para comentar una cosita, es decir, por ejemplo, ahora mismo hay bastante polémica con el juicio de la violación que hubo en Pamplona, tal. Que un juez acepte como prueba, es decir, un informe de un detective que ha sido encargado por una persona que ha sido la que ha agredido a la chica, para ver si esa chica, su comportamiento, ahí que estamos, ¿qué nos está diciendo eso? Bueno, y además teniendo en cuenta que se les ha protegido su intimidad durante el juicio, lo cual me parece de verdad, ya no sé de qué lado está la justicia cuando escuchamos ese tipo de noticias. Es que el problema es que, el problema es que realmente esa es nuestra sociedad, es decir, nuestra sociedad, es decir, pone por delante siempre la palabra del hombre, los intereses del hombre. Las mujeres tenemos siempre que justificar y demostrar, es decir, el doble. Es decir, esta chica tiene que demostrar ¿qué tiene que demostrar? Es decir, ella no tiene que demostrar nada. Con lo difícil que ha sido para ella atreverse a denunciar, encima tiene que demostrar que estaba todo grabado con un móvil, en fin. Sí, es decir, que entonces lo digo porque esto nos sirve como reflejo de dónde estamos. Es decir, estamos en ese juzgamiento a las mujeres continuo. Es decir, y tienes que demostrar lo que eres. Pues me gustaría, que no viene en relación a lo que estamos diciendo, pero que es una cosa muy bonita, y es que este mes se cumple el aniversario de la radio, 93 años cumple la radio en este país, y la primera voz que se escuchó en una emisora de radio fue una mujer. Yo creo que ya en su día eso ya significaba mucho, que fuese la voz de una mujer, y yo creo que el periodismo es una cosa y la locución en radio es otra, pero hemos tenido grandes mujeres en este país que han intentado a través de su voz ya decir mucho y decir estamos aquí, son 93 años. Y yo cuando lo leí ayer me hizo muchísima ilusión porque digo, ya estaban ahí queriendo que su voz contase, pero todavía a día de hoy es difícil. Sí, y siempre añadir un poquito puesto que es un problema estructural, no afecta a hombres y a mujeres, evidentemente. Es decir, y aquí el tema del abordaje de la violencia de género ha sido necesario focalizarla mucho en las mujeres, porque son las que lo sufren, pero evidentemente el abordaje también tiene que ser con los hombres, porque si no es imposible. Es decir, es un problema de decir que lo sufren las mujeres, pero lo tienen los hombres. Hasta ahora no nos hemos atrevido a ver realmente qué hacemos con eso, es decir, con los hombres. No es suficiente que haya juicios, que haya orden de alejamiento, porque las mujeres siguen muriendo y las mujeres siguen teniendo vidas muy difíciles por esas actitudes de esos hombres. Es decir, En relación a lo que decía antes, no solo hablabas de la radio, pero no solo en la radio. Muchas mujeres han sido pioneras en muchos ámbitos laborales y en muchas profesiones, lo que pasa que, de nuevo, han sido invisibilizadas por la figura del hombre. Fíjate, la generación del 27, cuando estudiamos en el colegio la generación del 27, a duras penas pasan por encima de los nombres de mujeres y sí que se hace muchísimo hincapié en los hombres, en la generación del 27, pero solo al género masculino. Y el año pasado me acuerdo que nosotros hicimos una representación teatral allí en Águilas y precisamente hablábamos de las sin sombrero. Las sin sombrero eran las mujeres de la generación del 27 que quedaron totalmente invisibilizadas por otros hombres que también eran igual de buenos que ellas, pero a ellas se le olvidó nombrarlas en la historia y han quedado en el olvido. Ahora nosotras, como mujeres, debemos, nuestra obligación no es solo sensibilizar, sino también dar visibilidad a aquellas mujeres que en su día no pudieron hacerlo, porque recordemos que en España hasta hace bien poquito, relativamente, hasta el año 75, la mujer no era un ente jurídico, no era un ente integral, sino que dependía siempre de un hombre, incluso para, yo qué sé, abrir una cartilla en el banco o ir a poner una denuncia, tenías que ir siempre nunca éramos mayores de edad. Teníamos que siempre ir tuteladas por un hombre. En este caso no era mi caso porque yo nací después de ese año, pero hasta esa fecha no lo podíamos hacer. Y bueno, y lo de votar,
no hemos sido uno de los últimos países de la Unión Europea en poder ejercer nuestro derecho al voto, pero Suiza, por ejemplo, que es un país que está totalmente desarrollado, pues hasta el año 71, me parece, la mujer no pudo llevar a cabo su ejercicio del voto, su derecho a voto en Suiza, que es un país desarrollado. O sea que hablamos de pequeñas o grandes invisibilizaciones, pero como eso todo, incluso los puestos, hablamos de violencias machistas, no hablamos de violencias machistas, y hay muchísimas, brechas salariales, techos de cristal, bueno, incluso yo antes, cuando una mujer se divorciaba de un hombre, automáticamente perdías la tutela de tus hijos cuando te divorciabas y pasaban a ser propiedad prácticamente del marido sin ningún derecho. O sea, tenías que decidir entre salir de la situación, la mala situación que tenías en casa, y abandonar a tus hijos. O sea, era una cuestión de supervivencia. Con lo que nos estás contando, nos dices que hemos avanzado bastante, pero todavía queda mucho por hacer. Siempre es el mismo. Nos quedan algunos días de forma muy breve que tenemos que invitar a la población, por favor. Sí, mira, tenemos, bueno, por nombrar, hacemos siempre, llevamos bastante años ya, yo creo que por lo menos 10 años, haciendo justamente con el tema de la sensibilización y prevención, actuaciones en los centros educativos. Tenemos a través de representaciones teatrales adaptadas, trabajamos con los cuartos y los sextos, pasan todos los cuartos y todos los sextos, se hacen representaciones teatrales en todos los coles. Y luego también tenemos un concurso que se llama Corto con la violencia, está dirigido a alumnado a partir de la tercero de ESO, de la ESO de los centros de secundaria. Y entonces, bueno, pues son cortos, es decir, formatos muy pequeñitos, es decir, pues con mensajes contra la violencia y de igualdad. Y eso, bueno, están premiados, es decir, este año hay 2 modalidades, es decir, y hay 4 premios. Muy bien. Y, entonces, eso, bueno, se hace una proyección de los cortos, hay un jurado que decide los cortos ganadores y una entrega de premios. Luego, este año vamos a incorporar algo nuevo, que bueno, que de alguna forma no lo llevamos de la idea de Lorca, por supuesto Lorca lo va a seguir haciendo, que es el latido en igualdad, a través de Adela Mendiola, es decir, que estará aquí esta noche con nosotros. Sí, y que bueno, que trabaja con nosotros allí pues, desarrollando algunos programas dentro de la programación que tenemos anual, y es el latido en igualdad, que bueno, que es formar un gran corazón con personas, es decir, un corazón humano. Y bueno, hay todo un montaje ahí, una coreografía con una música, y un poquito pues lo que queremos es pues eso, latir en igualdad. La igualdad sabemos que es muy importante, es una de las cuestiones, uno de los pilares para luchar contra la violencia de género. No es el único, porque bueno, pues sabemos por otras experiencias de otros países que a mayor igualdad depende en qué no es menos violencia, pero bueno, es decir, sí que es un pilar básico e importante. Y vamos a hacer ese latido en igualdad en la plaza del auditorio de allí de Águilas. Luego habrá un minuto de silencio y la lectura del manifiesto institucional. Luego también tenemos la proyección de los cortos, ya os lo he dicho, y luego tenemos otra actividad que nos parece también interesante, a partir de una actividad de un taller que hemos hecho, que se llama ¿Qué te mueve? Es un taller que está, en la que participan mujeres de allí de Águilas, que ha consistido en analizar los textos de canciones. Porque a veces el mensaje subliminal. Bueno, a veces no subliminal, a veces directamente directo. Horrible. Bueno. Horrible. Es decir, yo cuando algunas canciones de las que me han dejado para leer, yo no podía, de verdad digo, esto de verdad existe, sí, se está cantando. De que el reggaetón es muy tóxico. Sí, bueno, me iba a referir a pero no solo el reggaetón, es decir, que yo por lo que he visto, es decir, hay una canción, por ejemplo, de Police, increíble, es decir, que claro, como es en inglés no la entendíamos, ¿no? Cuando la... Tenemos que terminar con, bueno, porque pues tenemos mucho programa. Simplemente decir que esto se ha hecho un dossier con canciones con otros mensajes no sexistas y se le va a repartir a través de Ostea Águila y Acia a todos los establecimientos hoteleros de la localidad, para que pongan ese tipo de canciones. Muy bien. Y lo último que nos queda, que no quiero olvidar, un taller de autodefensa. De autodefensa. Ay, eso es muy importante. Sí, impartido es decir, por policías, creo.
Sí, chicas. impartido, no, es Un chico. Es un policía local que además está en la Vale. mesa de coordinación contra la violencia de género. Está la y- unidad de violencia de género de la Policía Él Municipal sí de que Ávila. está concienciado, por Sí. eso lo hace. Pues Isabel María, Antonia, muchísimas gracias por estar aquí, por venir desde Águilas. Todo nuestro ánimo para que sigáis con esta lucha y ojalá algún día todo esto pase a la historia y no tengamos que escuchar nunca más que Ojalá. tenemos víctimas de la violencia de género. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a la publicidad y a la vuelta regresamos con muchísimo más aquí en el programa Contigo. Gracias. Ando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz.